Bases moleculares. El día de hoy estaré impartiendo sobre algunos temas que fue visto en clase e impartidos por la doctora Carolina. Entonces, sin más que decir, comencemos. Ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son biomoléculas de gran tamaño conformados por nucleótidos, que son la unidad fundamental de estos ácidos nucleicos. Están conformados por un azúcar, un grupo fosfato y una base nitrogenada. En nuestro cuerpo se encuentra una gran biblioteca que contiene información de nosotros. Los ácidos nucleicos son de suma importancia porque tienen que ver con la información genética. Se pueden obtener dos tipos de ácidos nucleicos, dependiendo de cómo estén los nucleótidos. Si el azúcar se trata de desoxirribosa, entonces obtendríamos ácido desoxirribonucleico, o más bien conocido como ADN. Pero si el azúcar es ribosa, entonces se tratará de ácido ribonucleico, o más bien conocido como ARN. Para ambos ácidos nucleicos, el grupo fosfato es el mismo ácido fosfórico, y para la base nitrogenada en el ADN es la timina y para el ARN es el uracilo. Existen varias bases nitrogenadas que pueden ser usadas para ambos ácidos nucleicos, como son adenina, guanina y citosina. Las características del ADN es que su forma es de doble hélice, y de ahí se almacena la información genética y controla las funciones de la célula. Las características del ARN es que tiene forma de una hélice y es la que interviene en la síntesis de proteínas, ya que transporta a los aminoácidos del citoplasma hacia los ribosomas. Para las bases nitrogenadas hay una clasificación que sería purinas, donde se encuentra la adenina y la guanina. Y también existe la pirimidinas, donde se encuentra la citosina, la timina y el uracilo. En el ADN se encuentra la información genética y cuando se requiere duplicar alguna información en el cuerpo, se tiene que copiar las secuencias de ADN donde se encuentra esa información, siendo que el ADN se duplique a sí mismo y este proceso se le llama replicación. Esto ocurre en 4 pasos. El paso 1 es desenrollar la cadena de ADN y esto es gracias a la acción enzimática de algunas proteínas, ya que la unión de las hélices de ADN se hacen mediante puentes de hidrógeno de las bases nitrogenadas. Las enzimas rompen esos puentes de hidrógeno. En el paso 2, una vez abierta la cadena, se crea una copia de la cadena. En el paso 3 consiste en la revisión con ayuda de otras enzimas de que la secuencia se copió de forma correcta. De no hacerlo así, se destruye esa copia. En el paso 4 y último es liberar las moléculas de ADN, tanto la original como la copia. El ADN puede replicarse a sí mismo, pero también el ADN puede fabricar ARN. Y a ese proceso se le conoce como transcripción. Esto se debe a que solamente se copió la información del ADN y a su vez el ARN. Tiene información para sintetizar proteínas y al último proceso se le conoce como traducción. El proceso de la síntesis de proteínas se requiere de 3 pasos y es entonces que tenemos 3 tipos de ARN, que serían ARNM, que es el ARN mensajero, el ARNT, que sería el ARN transportador, y el ANRR, que sería el ARN ribosomal. El ARN mensajero es el que le pasa la información de cómo se deben hacer las proteínas. El ARN mensajero transfiere la información del núcleo de la célula hacia el citoplasma. El ARNT es el que transporta los aminoácidos hacia los ribosomas, ya que si recordamos, las proteínas se hacen a partir de los aminoácidos. El ARNR ribosomal, ya que este sitio es donde la célula crea las proteínas mediante los aminoácidos porque ahí es donde se ensamblan.
Las características del ADN es que está hecho de monómeros de nucleótidos. El doble hélice del ADN consiste en 2 cadenas de nucleótidos. Cada nucleótido consiste en una molécula de azúcar, un grupo fosfato y una base de nitrógeno. Otras características del ADN fue como lo vimos en clase. Los pares de bases es la adenina se une con la timina y la citosina se une con la guanina. Las funciones del ADN es que se almacena la información genética necesaria para que los organismos se desarrollen, sobrevivan y se reproduzcan. El daño al ADN puede ser que las células dejen de dividirse, mueran o se vuelvan malignas. En esta tabla podemos apreciar las diferencias que contiene el ADN del ARN. Por ejemplo, en las funciones, el ADN almacena la información genética, mientras que el ARN transmite y copia la información genética. La estructura del ADN es que es de doble cadena helicoidal, mientras que la estructura del ARN es cadena helicoidal monocatenaria. Mientras que la composición del ADN es una espina dorsal de fosfato de azúcar desoxirribosa, mientras que la composición del ARN es de ribosa fosfato de azúcar en la columna vertebral. Las bases del ADN es la adenina, guanina, citosina y timina. En el ARN las bases son adenina, guanina, citosina e uracilo. La ubicación del ADN es en el núcleo celular y la mitocondria, mientras que la ubicación en el ARN es en el citoplasma. El ADN contiene el código genético o plano de un organismo, pero no puede funcionar solo. Necesita ARN para transmitir y copiar las instrucciones del núcleo celular en los ribosomas del citoplasma. Por el momento, este es el tema de los ácidos nucleicos. Espero que haya quedado claro y aquí les dejamos las referencias para que ustedes igual por su cuenta puedan investigar. Hoy es el día 26 de septiembre del 2024. Y bueno, ahora toca el tema del dogma central. Una molécula de ADN no solo es una larga y aburrida cadena de nucleótidos. En realidad, se divide en unidades funcionales llamadas genes. Cada gen proporciona las instrucciones para formar un producto funcional, o sea, una molécula necesaria para desempeñar un trabajo en la célula. En muchos casos, el producto funcional es una proteína. Por ejemplo, en el experimento de Mendel, el gen del color de las flores tiene las instrucciones para hacer una proteína que ayuda a producir moléculas coloridas llamadas pigmentos en los pétalos de las flores. Producto funcional de la mayoría de los genes son proteínas, o para ser más exactos, polipéptidos. El término polipéptido es solo una palabra para designar una cadena de aminoácidos, aunque muchas proteínas se conforman de un solo polipéptido. Algunas están hechas de varios polipéptidos. Los genes que especifican polipéptidos se conocen como genes codificantes de proteínas. No todos los genes codifican proteínas. Por el contrario, algunos proporcionan instrucciones para producir moléculas de ARN funcionales, como los ARN de transferencia y los ARN ribosomales, que desempeñan papeles en la traducción. Muchos genes proporcionan instrucciones para producir polipéptidos, pero la pregunta aquí, ¿cómo dirige exactamente el ADN la construcción de un polipéptido? Este proceso consta de 2 pasos, transcripción y traducción. En la transcripción, la secuencia de ADN de un gen se copia para obtener una molécula de ARN. Este proceso es llamado transcripción, porque implica volver a escribir o transcribir la secuencia de ADN en un alfabeto de ARN similar.
En eucariontes, la molécula de ARN debe someterse a un procesamiento para convertirse en un ARN mensajero, ARNM maduro. Pero sobre el dogma de eucariontes lo hablaremos más adelante. Mientras tanto, en la traducción, la secuencia de ARN mensajero se decodifica para especificar la secuencia de aminoácidos de un polipéptido. El nombre traducción refleja que la secuencia de nucleótidos del ARN mensajero se debe traducir al idioma completamente diferente de los aminoácidos. Por lo tanto, durante la expresión de un gen codificante de proteína, la información fluye de ADN a ARN proteína. Este flujo de información se conoce como el dogma central de la biología molecular. Los genes no codificantes, genes que producen ARN funcionales, también se transcriben para producir ARN, pero este ARN no se traduce en un polipéptido. Para cualquier tipo de gen, el proceso de pasar de ADN a producto funcional se conoce como expresión génica. El código genético, durante la traducción, la secuencia de nucleótidos de un ARN mensajero se traduce en la secuencia de aminoácidos de un polipéptido. Específicamente, los nucleótidos del ARN mensajero se leen en tripletes, grupos de 3, llamados codones. Existen 61 codones que especifican aminoácidos. Uno de esos codones es un codón de inicio que señala dónde comienza la traducción. El codón de inicio codifica para el aminoácido metionina, por lo que la mayoría de los polipéptidos comienza con este aminoácido. Otros 3 codones de terminación indican al final de un polipéptido. Estas relaciones se llaman código genético. En resumen de lo que se habló, el ADN se divide en unidades funcionales llamadas genes, los cuales pueden especificar polipéptidos, proteínas y subunidades proteicas, o ARN funcionales como los ARNT y ARNR. La información de un gen se utiliza para construir un producto funcional en un proceso llamado expresión génica. Los genes que codifican polipéptidos se expresan en 2 pasos. En este proceso, la información fluye de ADN a ARN proteína, lo que constituye una relación direccional conocida como el dogma central de la biología molecular. La transcripción es una cadena del ADN del gen. Se copia en ARN. En eucariontes, el transcrito de ARN se debe someter a pasos adicionales de procesamientos para convertirse en un ARN mensajero maduro. En la traducción, la secuencia de nucleótidos del ARN mensajero se codifica para especificar la secuencia de aminoácidos de un polipéptido. Este proceso ocurre dentro de un ribosoma y requiere de moléculas adaptadoras llamadas ARNT. Durante la traducción, los nucleótidos del ARN mensajero se leen en grupos de 3 llamados codones. Cada codón especifica un aminoácido en particular o una señal de alto. Este conjunto de relaciones se conoce como código genético. Ahora sí, continuamos con el tema de dogma eucariota. En bacterias, el transcripto primario puede servir directamente como ARN mensajero o ARNM. El ARN mensajero obtiene su nombre por el hecho de actuar como mensajero entre el ADN y los ribosomas. Los ribosomas son las estructuras de ARN y proteínas en el citosol, donde se forman las proteínas. En eucariontes, como los seres humanos, el transcripto primario debe someterse a algunos pasos extra para convertirse en un ARN maduro. Durante el procesamiento, se añaden casquetes en ambos extremos del ARN y se eliminan cuidadosamente algunas de sus porciones en un proceso conocido como empalme. Estos pasos no ocurren en las bacterias.
El lugar donde ocurre la transcripción también es diferente entre procariontes y eucariontes. La transcripción eucarionte ocurre en el núcleo donde se almacena el ADN, mientras que la síntesis de proteínas ocurre en el citosol. Debido a esto, el ARNM eucarionte debe ser exportado del núcleo antes de que pueda traducirse en un polipéptido. Las células procariontes, por otra parte, no tienen núcleo, por lo que la transcripción y la traducción se llevan a cabo en el citosol. Cromosomas. Muchos hemos oído hablar de los cromosomas, pero la verdadera pregunta es, ¿qué son los cromosomas? Un cromosoma es la estructura que alberga el ADN en la célula. Los cromosomas son estructuralmente muy sofisticados, conteniendo los elementos necesarios para procesos como la replicación y la segregación. Cada especie tiene un conjunto característico de cromosomas con respecto a su número y organización. Por ejemplo, los humanos tenemos 23 pares de cromosomas. 22 pares de cromosomas son llamados autosomas, numerados del 1 al 22, y en un par de cromosomas sexuales que son X e Y. Cada progenitor contribuye con un cromosoma de cada uno de sus pares a las descendencias. Los cromosomas son estructuras con apariencia de hilo ubicadas dentro del núcleo de las células de animales y plantas. Cada cromosoma está compuesto de proteínas combinadas con una molécula de ácido desoxirribonucleico, o más bien conocido como ADN. Pasado de padres a descendientes, el ADN contiene las instrucciones específicas que hacen único a cada tipo de ser vivo. Los científicos dieron este nombre a los cromosomas porque son estructuras o cuerpos celulares que se tiñen oscuramente con alguno de los tintes utilizados en laboratorio. ¿Cuál es la función de los cromosomas? Para que un organismo crezca y funcione adecuadamente, las células deben dividirse constantemente y producir nuevas células que reemplacen a las células viejas y desgastadas. Durante la división celular, es esencial que el ADN permanezca intacto y distribuido uniformemente entre las células. Los cromosomas son una parte clave del proceso que asegura que el ADN se copie y distribuya fielmente en la gran mayoría de las divisiones celulares. Aún así, se pueden producir algunos errores en raras ocasiones. Cambios en el número o la estructura de los cromosomas en células nuevas pueden resultar en graves problemas de salud o desarrollo. Por ejemplo, en los seres humanos, un tipo de leucemia y algunos otros tipos cánceres son causados por cromosomas anormales elaborados con fragmentos unidos que proceden de cromosomas rotos. Algunas otras de las funciones de los cromosomas es la estructura única de los cromosomas, mantiene el ADN enrollado apretadamente alrededor de proteínas con apariencia de carretes, de hilos llamadas histonas. Sin dichos carretes, las moléculas de ADN serían demasiado largas para caber dentro de las células. Por ejemplo, si todas las moléculas de ADN en una sola célula humana fueran desarrolladas de sus histonas y estiradas de un extremo a otro, medirían 1.8 metros, lo que equivale a 6 pies. ¿Qué son los centrómeros? Los cromosomas lineales presentan una constricción que se denomina centrómero, aunque habitualmente no se encuentra localizado exactamente en el centro del cromosoma y en algunos casos se encuentra casi en el extremo del cromosoma, las regiones a ambos lados del centrómero se conocen como los brazos del cromosoma. Los centrómeros ayudan a mantener a los cromosomas correctamente alineados durante la división celular, a medida que se copian los cromosomas en preparación para la producción de una nueva célula. El centrómero funciona como un sitio de unión para las dos mitades de cada cromosoma duplicado,
conocidas como cromátidas hermanas. Los centrómeros son regiones específicas de un cromosoma que desempeñan un papel crucial en la división celular, en particular durante la mitosis y la meiosis. Sirven como puntos de unión para las fibras del huso, que son microtúbulos responsables de la correcta segregación durante la división celular. El centrómero asegura que cada célula hija reciba un conjunto igual y completo de cromosoma durante la división celular. En términos de estructura, los centrómeros se caracterizan típicamente por una secuencia específica de ADN y proteínas asociadas. ¿Qué son los telómeros? Los telómeros son estructuras evolutivamente conservadas de una longitud de varios pares de kilobases, localizadas en los extremos de los cromosomas lineales de las células eucariotas. Los telómeros están compuestos por secuencias repetidas de ADN no codificante, asociadas a proteínas con las que forman el complejo multiproteico denominado shell-terina telosomal. Estas secuencias hexaméricas repetidas de ADN son potencialmente expansionales y no codificables. Van unidos al complejo multiproteico especializado denominado shell-terina telosoma. Los telómeros cumplen un rol esencial en la preservación de la integridad cromosómica, protegiendo al ADN codificante de la acción enzimática y de su degradación, contribuyendo al mantenimiento de la estabilidad cromosómica mediante importantes interacciones entre los cromosomas y la matriz nuclear, pudiendo además ejercer efectos sobre la transcripción de genes situados en regiones subteloméricas e interactúan con los mecanismos regulatorios del ciclo celular. Esta imagen se pueden observar las estructuras de los telómeros con el tapón telomérico. Los telómeros son estructuras especializadas de los extremos de los cromosomas que contienen repeticiones en tándem de una secuencia corta de ADN que se puede añadir al extremo, que es el 3, por la enzima telomerasa. Los telómeros estabilizan a los cromosomas, previniendo la pérdida genómica después de cada replicación celular, y se asocian con proteínas para formar un tapón que oculta los extremos cromosómicos de la maquinaria celular de reparación del ADN. Se señalan en colores las proteínas estabilizantes de los telómeros asociadas a la cadena de nucleótidos y que forman parte del sistema shell-terina telosoma y que ejerce un papel fundamental en la regulación de la longitud telomérica y en su protección, modificando de Griffith y Cole. La replicación de los telómeros presenta un dilema especial que se denomina problema de la replicación terminal. Durante la división celular, los telómeros de las células somáticas normales no pueden replicarse totalmente por el complejo ADN polimerasa convencional, debido al desajuste en la replicación de las dos cadenas de ADN. El acortamiento de los telómeros se produce naturalmente como consecuencia de división celular a lo largo de la vida, cuyo ritmo puede verse influido por factores genéticos y ambientales. Los telómeros sin protección acortados provocan una respuesta al daño al ADN o DDR. En sus siglas en inglés es DNA Damage Response, que induce senescencia celular que afecta la capacidad regenerativa de los tejidos y da lugar a una amplia gama de enfermedades asociadas a la edad, así como a las llamadas telomeropatías, en las que la degeneración tisular se produce de forma prematura como consecuencia de defectos hereditarios en el mantenimiento de los telómeros. Posibilidades terapéuticas. Se han evaluado intervenciones para contrarrestar el acortamiento de los telómeros. Entre otros, se encuentran los activadores de químicos de telomerasa, Ta65, los activadores de la transcripción de la telomerasa inversa, TERT, activación de la transcripción de la TERT
por hormonas sexuales, administración intracelular de ARNM de TERT y terapia genética de telomerasa AAV9 TERT. ¿Los hombres tienen diferentes cromosomas que las mujeres? Sí, difieren en un par de cromosomas conocidos como cromosomas sexuales. Las mujeres tienen 2 cromosomas X en sus células, mientras que los varones tienen un cromosoma X y un cromosoma Y. Heredar demasiadas o no suficientes copias de los cromosomas sexuales puede resultar en graves problemas. Por ejemplo, las mujeres que tienen copias adicionales del cromosoma X son normalmente más altas que el promedio y algunas tienen retraso mental. Los hombres que tienen más de un cromosoma X tienen el síndrome de Klinefelter, que es una afección caracterizada por una alta estatura y a menudo disfunción de la fertilidad. Otro síndrome causado por un desequilibrio es el número de cromosomas sexuales, es el síndrome de Turner. Las mujeres con síndrome de Turner tienen solamente un cromosoma X. Ellas son de muy baja estatura, normalmente no pasan por la pubertad y algunas pudieron tener problemas de los riñones o en el corazón. Otras de las características es que las mujeres producen óvulos y el hombre espermatozoides. Los óvulos se producen en los ovarios y los espermatozoides en los testículos. El tamaño comparativo de los óvulos es grande, de 0.1 milímetros aproximadamente, mientras que los espermatozoides son pequeños. La cabeza mide 0.005 milímetros, mientras que la cola es igual a 0.05 milímetros aproximadamente. Los óvulos con la madurez sexual se libera uno cada 28 días, mientras que los espermatozoides con la madurez sexual se producen millones de manera constante. En los óvulos hay reservas nutritivas, mientras que en los espermatozoides no. Al igual que en el número de cromosomas, los óvulos son 23 y los espermatozoides son igual 23. Bases nitrogenadas. El término par de bases alude a los bloques que construyen las cadenas de ADN. Así, cada molécula de ADN está formada por 2 hebras y hay 4 tipos de nucleótidos presentes en el ADN: adenina, citosina, tiamina y guanina. Cada uno de los nucleótidos de una hebra es complementario o interacciona con un nucleótido específico de la otra hebra y así se mantiene unida la doble hélice. Por ejemplo, tenemos una guanina en una hebra, en la otra hebra siempre habrá una citosina con la que interactúa. Si en cambio hay una tiamina, su pareja en la otra hebra sería la adenina. Así, los nucleótidos siempre se complementan. Podemos contar el ADN y la cantidad de ADN o su longitud usando las pares de bases. De este modo, cuando hablemos de un gen y queremos describir cómo es de grande, podríamos decir que este gen tiene una longitud de 1000 pares de bases. Si se trata de un gen muy largo, podría tener 10.000 pares de bases o lo que equivale 10 kilobases. Por lo tanto, usamos el par de bases como una unidad para medir el ADN y el ARN y también para describir la relación entre las bases nitrogenadas. Bandeo cromosómico. El proceso de bandeo cromosómico se basa en la aplicación de colorantes específicos que se unen a las regiones del ADN de manera selectiva, produciendo un patrón característico de bandas claras y oscuras. Existen varios tipos de técnicas de bandeo, cada una con sus propias aplicaciones y ventajas. Las más comunes incluyen el bandeo G, Giemsa, el bandeo Q, quinacrina, el bandeo R reverse y el bandeo C centromérico. El bandeo G o bandeo Giemsa es de las técnicas más utilizadas en
en citogenética. Fue desarrollado en los años 70 y se basa en la tinción de los cromosomas con el colorante Giemsa después de un tratamiento previo con tripsina, una enzima que digiere parcialmente las proteínas asociadas al ADN. El resultado es un patrón de bandas claras y oscuras que se distribuyen a lo largo de los cromosomas, permitiendo la identificación de cada uno de ellos y de sus regiones específicas. Este método es ampliamente utilizado para el diagnóstico de anomalías cromosómicas como las deleciones, duplicaciones, translocaciones e inversiones. El bandeo Q utiliza la quinacrina, un colorante fluorescente, para teñir los cromosomas. Al observar los cromosomas bajo un microscopio de fluorescencia, las regiones teñidas con quinacrina emiten una fluorescencia brillante, creando un patrón de bandas que es útil para la identificación de los cromosomas y el estudio de sus alteraciones estructurales. Aunque menos utilizado que el bandeo G, el bandeo Q sigue siendo una herramienta valiosa en ciertos contextos de investigación y diagnóstico. El bandeo R o bandeo reverse es una técnica que produce un patrón de bandas inverso al bandeo G. Esto se logra mediante un tratamiento térmico o químico previo a la tinción de Giemsa. Las regiones que aparecen oscuras en el bandeo G se tiñen claras en el bandeo R y viceversa. Esta técnica es particularmente útil para identificar las regiones teloméricas de los cromosomas y otras regiones que pueden ser difíciles de visualizar con el bandeo G. El bandeo C o bandeo centromérico se enfoca en las regiones centroméricas de los cromosomas, que son las áreas donde los cromosomas se unen durante la división celular. Esta técnica utiliza tratamientos específicos con soluciones ácidas y alcalinas antes de la tinción de Giemsa, resaltando las regiones centroméricas y permitiendo el estudio de la heterocromatina constitutiva. El bandeo C es útil para identificar variaciones en el número y estructura de los centrómeros, así como para detectar ciertas anomalías cromosómicas. El proceso de bandeo cromosómico y el análisis de los patrones de bandas resultantes son esenciales para la elaboración de cariotipos, que son representaciones visuales del complemento cromosómico de un individuo. Un cariotipo normal muestra 46 cromosomas en humanos, organizados en 23 pares, con cada par compuesto por un cromosoma de origen materno y uno de origen paterno. El análisis de los cariotipos permite identificar desviaciones de la norma como aneuploidias, número anormal de cromosomas, y reordenamientos estructurales que pueden estar asociados con diversas condiciones genéticas y enfermedades. Las aplicaciones del bandeo cromosómico son amplias y variadas. En la medicina clínica, esta técnica es fundamental para el diagnóstico de enfermedades genéticas y trastornos cromosómicos, como por ejemplo, el síndrome de Down es una condición causada por la trisomía del cromosoma 21. Se diagnostica mediante el análisis de cariotipos que revelan la presencia de un cromosoma 21 extra. Otras condiciones como el síndrome de Turner, monosomía del cromosoma X, y el síndrome de Klinefelter, presencia de un cromosoma X adicional en varones, también se diagnostican a través de estudios de bandeo cromosómico. También la importancia del bandeo cromosómico en oncología es crucial para la identificación de translocaciones y otras alteraciones genéticas que están asociadas con ciertos tipos de cáncer. Por ejemplo, la translocación, conocida como el cromosoma Filadelfia, es un marcador genético característico de la leucemia mieloide crónica. La identificación de esta y otras translocaciones mediante el bandeo cromosómico permite a los médicos personalizar el tratamiento y mejorar el pronóstico para los pacientes. Además de su uso en medicina,
El bandeo cromosómico es una herramienta valiosa en la investigación genética y la biología evolutiva. Los patrones de bandas pueden ser comparados entre diferentes especies para estudiar la evolución cromosómica y las relaciones filogenéticas. Este tipo de análisis ha proporcionado información valiosa sobre la evolución de los genomas y los mecanismos de especiación. En la agricultura y la biotecnología, el bandeo cromosómico se utiliza para mejorar la genética de plantas y animales. Los investigadores emplean esta técnica para identificar y seleccionar rangos genéticos deseables como la resistencia a enfermedades y la productividad. Esto puede mejorar la calidad y el rendimiento de los cultivos y el ganado, contribuyendo a la seguridad alimentaria y la sostenibilidad. A pesar de los avances en las técnicas moleculares, como la secuenciación del ADN y la hibridación in situ fluorescente, o conocida como FISH, el bandeo cromosómico sigue siendo una herramienta esencial en la citogénica. Su capacidad para proporcionar una visión global en la estructura cromosómica y detectar una amplia gama de anomalías genéticas la convierte en una técnica esencial tanto en el diagnóstico clínico como en la investigación. Exón. El exón es una región del genoma que finaliza con una molécula de ARN. Algunos exones son codificantes, es decir, que contienen información para producir una proteína, mientras que otros no son codificantes. Los genes del genoma consisten en exones e intrones. Los exones son la parte del ARN que codifica para las proteínas. Cuando el ARN se transcribe por primera vez, es una molécula muy larga y realmente las partes importantes del ARN son los exones. Hay trozos grandes de ARN que son eliminados. Es importante recordar que yo uso el término eliminado, pero no significa que los exones desaparezcan. Los exones son los que permanecen en el ARN maduro y finalmente son el código de los aminoácidos. Muchas veces olvidan si se trata de los exones o los intrones los que codifican los aminoácidos. Vamos a dejar claro qué son los exones, porque a veces la gente recuerda que los exones son eliminados, pero eso no es verdad. Es que los intrones interfieren. Así que siempre tienen que recordar que los intrones interfieren y son extirpados del ARN para dejar unidos una serie de exones que codificarán los aminoácidos. Intrón. Los intrones son trozos muy grandes de ARN dentro de una molécula de ARN mensajero que interfieren con el código de los exones. Estos intrones se eliminan de la molécula de ARN para dejar una serie de exones unidos entre sí, de manera que se pueden codificar los aminoácidos correctos. Un intrón es una región que reside en el interior de un gen, pero no permanece en la molécula madura final de ARN después de la transcripción de ese gen y no codifica para los aminoácidos que confirman la proteína codificada por ese gen. La mayoría de los genes que codifican para proteínas en el genoma humano son exones e intrones. Splicing. El splicing es sinónimo de mutación por splicing, que es un proceso mediante el cual los intrones, es decir, las regiones no codificadoras de los genes, son escindidos del transcripto de ARN mensajero primario y los exones, es decir, las regiones codificadoras, se unen para generar ARN mensajero maduro. Aunque el genoma humano contiene unos 25,000 genes, estos pueden dar lugar a más de 150 proteínas diferentes, haciendo posible la inmensa complejidad humana. Una de las razones de esta complejidad es el splicing, o más bien conocido como empalme. El splicing es un sistema que facilita la lectura de los genes. Los genes, las instrucciones para crear un organismo, tienen partes con sentido, frases o exones, y partes sin sentidos, como los intrones. Precisamente el splicing elimina los intrones y facilita la lectura de las instrucciones. Entender el splicing es fundamental. Lo contrario, tener la secuencia de todos los genes, el genoma humano, sería como tener un libro y no saberlo leer.
Además existe el splicing alternativo, un mecanismo que aumenta la diversidad de proteínas posibles. Es decir, diferentes células o la misma célula en diferentes condiciones pueden decidir incluir a un no determinado exón en las instrucciones finales de un gen, lo que modifica las proteínas resultantes haciendo que tenga acciones diferentes, incluso contrarias. El hecho es que ya sabemos que cerca de un 30% de enfermedades genéticas como la neurofibromatosis son debidos a problemas con el splicing. Lo que sí se sabe es que cada gen puede generar entre 2 y 5 proteínas diferentes. El caso más extremo conocido es el gen DSCAM de la mosca Drosophila, que puede originar hasta 32 proteínas distintas. Y para terminar, voy a decir por qué es importante la genética molecular en la vida diaria. La genética molecular se encarga del estudio de la estructura y la función de los genes a nivel molecular. Debemos entender que se constituye el material genético, que es un gen, que es el ADN, llevar a cabo la secuencia de nucleótidos, entre otros aspectos relevantes. Un gen en la unidad física y funcional de la herencia, heredadas de padres a hijos. Los genes están compuestos por ADN y prácticamente todos ellos proporcionan la información para confección de una proteína específica. Cada gen tiene una localización concreta en un determinado cromosoma, y el conjunto de todos los genes contenidos en todos los cromosomas constituye el genoma. El cromosoma está constituido por ácido desoxirribonucleico, más bien conocido por ADN, que codifica la información hereditaria, y por proteínas histónicas y no histónicas. Cada cromosoma está formado por una única molécula de ADN en la que cada gen ocupa un segmento. E igual, muchas gracias a los avances y descubrimientos que ha proporcionado la genética a lo largo de la historia, han contribuido a que se use como una herramienta de gran utilidad en medicina y en biología. Gracias a la genética molecular podemos llevar a cabo análisis de los componentes del ADN, como a su vez conocemos el orden de la secuencia de nucleótidos, que digamos que se trata de las instrucciones para formar a un ser humano. Para hacer más fácil su comprensión, digamos que el ser humano está formado por una gran cantidad de células y que cada una de estas células posee la misma información según las funciones que desempeña esta célula. Por lo tanto, cada de estas lee su información y gracias a ello actúa. Conocer la composición del ADN supone de gran utilidad en diversas materias que están presentes en nuestro día a día. El hábito evolutivo que ha tenido la genética molecular es el conocimiento del material genético que se transfiere de padres a hijos con pequeñas modificaciones durante la distancia de etapas y generaciones. Logramos conocer el parentesco que existe, es decir, que la relación entre ellos, entre especies, y así pues conocer cómo vamos evolucionando. En el ámbito médico, los avances de genética han aportado una serie de conocimientos que a día hoy nos permiten conocer más sobre muchas enfermedades heredadas a través de identificar bacterias que inciden negativamente en el correcto desarrollo de nuestro estado de salud. A su vez se aplica en otros campos como la medicina personalizada, que utiliza nuestro ADN para saber cuál es el tratamiento nutricional o farmacológico más conveniente para cada individuo. A pesar de la complejidad que supone la genética molecular, se trata de un ámbito profesional en auge, ya que los avances en tecnología nos permiten conocer más sobre la secuencia de ADN en nuestro organismo, conocer las proteínas de un organismo de bases nitrogenadas, incluso modificar fragmentos de ADN en terapia genética. La genética molecular se enfoca en el estudio de los aspectos más íntimos y fundamentales de la herencia y la biología molecular. Esta disciplina se ha convertido en una pieza clave en la comprensión de los procesos biológicos que subyacen en la vida de todos los seres vivos, desde microorganismos hasta plantas, animales y seres humanos. La genética molecular centra sus estudios en el tránsito y regulación de la información genética entre ADN, ARN y proteínas, abarcando los dos campos genómicos y los proteómicos.
Los ácidos nucleicos son biomoléculas que portan la información genética de los seres vivos. El ADN es la molécula de 2 cadenas dispuestas en doble hélice. Las bases nitrogenadas son esenciales en la genética ya que determinan la secuencia de ADN y por lo tanto la información genética que se hereda.